Punto 14. Labor y fertilidad. El repentino y espectacular ascenso de la labor desde la más humilde y despreciada posición al rango más elevado, a la más estimada de todas las actividades humanas, comenzó cuando Locke descubrió que la labor es la fuente de toda propiedad. Siguió su curso cuando Adam Smith afirmó que la labor era la fuente de toda riqueza y alcanzó su punto culminante en el sistema de labor de Marx, donde ésta pasó a ser la fuente de toda productividad y expresión de la misma humanidad del hombre. De los tres, sin embargo, solo Marx se interesó por la labor como tal. Locke lo hizo de la institución de la propiedad privada como raíz de la sociedad, y Smith quiso explicar y asegurar el proceso sin trabas de la ilimitada acumulación de riqueza. Pero los tres, si bien Marx con mayor fuerza y consistencia, sostuvieron que la labor se consideraba la suprema capacidad del hombre para constituir el mundo. Y, puesto que la labor es la más natural y menos mundana de las actividades del hombre, los tres autores, y de nuevo Marx, el primero, se encontraron ante auténticas contradicciones. En la propia naturaleza de esta materia parece hallarse la más potente solución a dichas contradicciones, o mejor dicho, la razón más evidente de que estos actos, tres grandes autores, no hayan sabido ver dichas contradicciones, radica en que igualaron el trabajo con la labor, de manera que ésta la dotaron de ciertas facultades que sólo posee el trabajo. Esta desigualdad conduce siempre a patentes absurdos. Si bien no suele ser también tan claramente manifiesto como en la siguiente frase de Veblen, la prueba duradera de la labor productiva es su producto material, por lo general algún artículo de consumo, donde la prueba duradera con que comienza debido a que la necesita para la pretendida productividad de la labor queda inmediatamente destruida por el consumo del producto con que acaba la frase, obligado por así decirlo por la real evidencia del propio fenómeno. Así Locke, con el fin de salvar la labor de su manifiesta desgracia de producir solo cosas de breve duración, tuvo que introducir el dinero, cosa duradera que los hombres conservan sin que se estropee, una especie de deus ex machina, sin cuya intervención el cuerpo laborante, en su obediencia al proceso de la vida, nunca hubiera llegado a ser el origen de algo tan permanente y duradero como la propiedad, debido a que no existen cosas duraderas que puedan conservarse y sobrevivir al proceso laborante. E incluso Marx, que definió al hombre como animal laborans, hubo de admitir la productividad de labor, propiamente hablando, comienza con la reificación, con la erección de un objeto mundano de cosas. Pero el esfuerzo de la labor nunca libera al animal laborante de la repetición una y otra vez de dicho esfuerzo y por lo tanto queda como una eterna necesidad impuesta por la naturaleza. Cuando Marx insiste en que el proceso de lavar acaba en el producto, forja su propia definición de este proceso como el metabolismo entre el hombre y la naturaleza, en el que queda inmediatamente incorporado el producto consumido y aniquilado por el proceso vital del cuerpo. Puesto que ni Locke ni Smith se interesan por la labor como tal, pueden permitirse ciertas distinciones que realmente valen como una diferenciación en principio entre labor y trabajo, si no fuera por una interpretación inapropiada de los rasgos genuinos de laborar. Según este criterio, Smith califica de labor productiva a todas las actividades relacionadas con el consumo, como si esto fuera una despreciable y accidental característica de algo cuya verdadera naturaleza consistía en ser productivo. El mismo desprecio con que habla de estas tareas y servicios domésticos parecen por lo general en el instante de su realización y rara vez dejan tras de sí huella o valor. Está mucho más relacionado con la opinión premoderna sobre esta materia que con su glorificación moderna. Smith y Locke sabían muy bien que no toda clase de labor establece diferencias de valor sobre todo, y que existe una actividad que no añade nada al valor de los materiales sobre los que trabaja,
Sin duda, también la labor añade a la naturaleza algo propio del hombre, pero la proporción entre la naturaleza da las buenas cosas y lo que el hombre añade es exactamente lo contrario en los productos de labor y en los productos de trabajo. Las buenas cosas para el consumo nunca pierden por completo su naturaleza. El grano de trigo nunca desaparece por entero en el pan, ni el árbol en la mesa. De este modo, Locke, aunque prestó escasa atención a su propia distinción entre la labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos, tuvo que reconocer la diferencia entre cosas de breve duración y las suficientemente duraderas para que los hombres las conserven sin que se estropeen. La dificultad era la misma para Smith y Locke. Sus productos tenían que permanecer lo bastante en el mundo de las cosas tangibles para llegar a ser valiosos, con lo que carece de importancia que Locke define el valor como algo que puede conservarse y convertirse en propiedad, o que Smith lo considere como algo que dura lo bastante para cambiarlo por alguna otra cosa. La verdad es que estas son cuestiones menores si las comparamos con la contradicción fundamental que como un hilo rojo recorre todo el pensamiento de Marx y que está presente tanto en el tercer volumen de El Capital como en sus escritos de juventud. La actitud de Marx con respecto a la labor, que es el núcleo mismo de su pensamiento, fue siempre equívoca. Mientras fue una necesidad eterna impuesta por la naturaleza y la más humana y productiva de las actividades del hombre, la revolución, según Marx, no tiene la misión de emancipar a las clases laborales, sino hacer que el hombre se emancipe de la labor. Solo cuando ésta queda abolida, el reino de la libertad podrá suplantar al reino de la necesidad, porque el reino de la libertad solo comienza donde cesa la labor determinada por la necesidad y la extrema utilidad, donde acaba el gobierno de las necesidades físicas inmediatas. Tan fundamental y flagrante contradicción raramente se encuentra en escritores de segunda categoría, en la obra de los grandes autores. Dicha contradicción lleva directamente al centro de su trabajo. En el caso de Marx, de cuya lealtad e integridad al describir fenómenos tal como se le presentaban, no puede dudarse la más importante discrepancias que existen en su obra, observadas por todos los estudiosos de Marx, no deben cargarse a la diferencia entre el punto de vista científico del historiador y el punto de vista moral del profeta, ni al movimiento dialéctico que requiere lo negativo o malo para producir lo positivo o bueno. Sigue en pie el hecho de que, en todas las fases de su obra, define al hombre como animal laboral y luego lo lleva a una sociedad en que su mayor y más humana fuerza ya no es necesaria. Nos deja con la penosa alternativa entre esclavitud productiva y libertad improductiva. Así surge la cuestión de por qué Locke y sus sucesores, dejando aparte sus propias intuiciones, persistieron tan obstinadamente en considerar la labor como fuente de la propiedad, de la riqueza, de todos los valores y finalmente de la misma humanidad del hombre. O para plantear la cuestión de otra manera, ¿cuáles eran las experiencias inherentes a la actividad laboral que mostraban tan gran importancia en la época moderna? Históricamente, los teóricos políticos a partir del siglo XVII tuvieron que enfrentarse con un proceso hasta entonces desconocido de crecimiento de la riqueza, de la propiedad, de la adquisición. En su intento de dar cuenta de este constante crecimiento, su atención se fijó en el fenómeno de un proceso en sí mismo progresivo, de manera que, por las razones que expondremos más adelante, el concepto de proceso se convirtió en el término clave de la nueva edad, que además desarrolló las ciencias naturales e históricas. Desde su comienzo, este proceso, debido a su aparente perpetuidad, se entendió como un proceso natural y más concretamente como imagen del propio proceso de la vida. La más tosca superstición de la edad moderna, la de que el dinero engendra dinero, así como su más aguda percepción política que el poder genera poder, debe
su credibilidad a la subyacente metáfora de la natural fertilidad de la vida. De todas las actividades humanas, solo la labor, no la acción ni el trabajo, es interminable y progresa de manera automática en consonancia con la propia vida y al margen de las decisiones o propósitos humanamente intencionados. Quizá nada indica con más claridad el nivel del pensamiento de Marx y la fidelidad de sus descripciones al fenómeno de la realidad que el hecho de basar su teoría en el entendimiento del laborar y procrear como dos modos del mismo fértil proceso de la vida. Para él, labor era la reproducción de la propia vida de uno, que aseguraba la supervivencia del individuo, y procreación era la producción de vida extraña que aseguraba la supervivencia de la especie. Cronológicamente, esta percepción es el origen nunca olvidado de su teoría, que luego elaboró sustituyendo la fuerza de labor de un organismo vivo por la labor abstracta y entendiendo el superávit de labor como esa cantidad de fuerza laboral que aún queda después de haber sido producidos los medios para la propia reproducción del laborante. Con esto sondeó una profunda experiencia no alcanzada por ninguno de sus predecesores, a quienes debía, por otra parte, casi todas sus decisivas inspiraciones, ni sucesores. Encajó su teoría, la teoría de la moderna, con la que instituciones sobre la naturaleza de la labor, que según la tradición hebraica y clásica estaban íntimamente ligadas a la vida como el nacimiento. Por la misma característica, el verdadero significado de la recientemente descubierta productividad de la labor solo queda de manifiesto en la obra de Marx, donde se basa en la igualdad de la productividad con la fertilidad, de modo que el famoso desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad en una sociedad abundante en cosas buenas no obedece a otra ley ni está sujeto a otra necesidad que no sea la del mandato creced y multiplicaos, que es como si nos hablara la propia voz de la naturaleza. La fertilidad del metabolismo humano con la naturaleza que surge de la natural redundancia de la fuerza laboral todavía participa de la superabundancia que observamos por todas partes en la familia de la naturaleza. La bendición o júbilo de la labor es el modo humano de experimentar la pura gloria de estar vivo que compartimos con todas las criaturas vivientes e incluso es el único modo de que también los hombres permanezcan y giren constantemente en el prescrito ciclo de la naturaleza, afanándose y descansando, laborando y consumiendo, con la misma regularidad feliz y sin propósito que se siguen el día y la noche, la vida y la muerte. La recompensa a la fatiga y molestia radica en la fertilidad de la naturaleza, en la serena confianza de que quien ha realizado su parte con fatiga y molestia queda como una porción de la naturaleza en el futuro de sus hijos y de los hijos de estos. El Antiguo Testamento, que a diferencia de la Antigüedad clásica, sostiene que la vida es sagrada y por lo tanto ni la muerte ni la labor son un mal, y menos aún un argumento contra la vida, muestra en las historias de los patriarcas la despreocupación de estos por la muerte, su no necesidad de inmortalidad individual y terrena, ni de seguridad la eternidad de su alma, y cómo la muerte le llegaba bajo el familiar aspecto de sereno, nocturno y tranquilo descanso a una edad avanzada y cargados de años. La bendición de la vida, como un todo inherente a la labor, jamás se encuentra en el trabajo y no debe tomarse con el inevitable y breve alivio y júbilo que sigue a la realización de una cosa. La bendición de la labor consiste en que el esfuerzo y la gratificación se siguen tan de cerca como la producción y consumo de los medios de subsistencia, de modo que la felicidad es concomitante al propio proceso, al igual que el placer lo es el funcionamiento de un cuerpo sano. La felicidad del mayor número, en la que hemos generalizado y vulgarizado la felicidad con la que siempre ha sido bendecida, la vida terrena conceptualizó en un ideal la realidad fundamental de una humanidad laborante. El derecho a la búsqueda de esta felicidad es tan innegable como el derecho a la vida. Incluso son idénticos, tan innegable como el derecho a la vida,
incluso son idénticos, pero nada tiene en común con la buena fortuna, que es rara, nunca perdura y no puede buscarse, ya que la fortuna depende de la suerte y de lo que la oportunidad da y quita, aunque la mayoría de las personas en su búsqueda de felicidad corre tras la buena fortuna y se siente desventurada incluso cuando la encuentra, ya que desea conservar y disfrutar la suerte como si se tratara de una abundancia inagotable de buenas cosas. No hay felicidad duradera al margen del prescrito ciclo de penoso agotamiento y placentera regeneración, y cualquier cosa que desequilibre este ciclo, la pobreza y la desgracia, en la que el agotamiento va seguido por la desdicha en su lugar de la regeneración, o las grandes riquezas y una vida sin esfuerzo alguno desde el aburrimiento ocupa el sitio del agotamiento, y donde los molinos de la necesidad, del consumo y de la digestión muelen despiadada e inútilmente hasta la muerte un impotente cuerpo humano, destruye la elemental felicidad de estar vivo. La fuerza de la vida es la fertilidad. El organismo vivo no se agota tras proveer lo necesario para su propia reproducción, y su excedente radica en su potencial multiplicación. El consistente naturalismo de Marx descubrió el poder de la labor como el modo específicamente humano de la fuerza de la vida, como el modo específicamente humano de la fuerza de la vida, que es puesto de crear un excedente como la propia naturaleza, puesto que estaba interesado casi de manera exclusiva por este proceso, el proceso de las fuerzas productivas de la sociedad, en cuya vida, como en la de toda especie animal, producción y consumo siempre encuentran un equilibrio. La cuestión de una existencia aparte de las cosas mundanas, cuya característica y duradero sobrevive y soporta los devoradores procesos de la vida, no se le ocurrió en absoluto. Desde el punto de vista de la vida de la especie, todas las actividades hallan su común denominador el elaborar, y el único criterio diferenciador es la abundancia o escasez de los bienes que se consumen en el proceso de la vida. Cuando cada cosa se ha convertido en objeto de consumo, el hecho de que el excedente labor no modifique la naturaleza, la breve duración de los propios productos, pierde importancia, y esta pérdida se manifiesta en la obra de Marx en el desprecio con el que trata las elaboradas distinciones de sus predecesores entre labor productiva e improductiva, o diestra e inhábil. El motivo por el que los predecesores de Marx no supieran librarse de estas distinciones, que esencialmente son equivalentes a la más fundamental distinción entre trabajo y labor, no era que fueran menos científicos, sino que aún escribían bajo el supuesto de la riqueza nacional. Para el establecimiento de la propiedad, la mera abundancia nunca es bastante. Los productos de la labor no se hacen más duraderos por su abundancia, ni pueden amontonarse y almacenarse para convertirse en parte de la propiedad de un hombre. Por el contrario, existe gran probabilidad de que sólo desaparezcan en el proceso de apropiación, o perezcan inútilmente si no se consumen antes de que se estropeen.